Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana a través de las diferentes plataformas del Ministerio del Fuerte Pregón. Sean todos bienvenidos a una programación más del repaso de Escuela Sabática. Hoy estaremos repasando lo que es la pregunta número 2 para lo que es este día. Recuerden que estamos en la parte número 6 de nuestra Escuela Sabática y hablando un poco sobre el juicio investigador en su parte número 4. Así que antes de empezar, invitarla a que usted pueda eh, compartir la programación a través de YouTube, de Facebook y también de la radio, para que otros también tengan la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. Vamos a orar antes de empezar nuestro repaso de escuela sabática y pedir al Señor que sea nuestro maestro en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por un día más de vida. Querido Dios, que todo lo que aprendamos aquí podamos ponerlo en obra y que podamos compartirlos con los demás. Señor, acompáñenos en este estudio a través de su Espíritu Santo. Bendiga a nuestros amigos y oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía hace un momento, estamos estudiando Historia de la Iglesia, parte número 3, en la sección 6, el juicio investigador, parte 4. Así que ahí estamos estudiando para esta semana la cuarta parte del juicio investigador. Y con esto concluimos esta sección, ¿verdad? Y comenzaremos con otro tema la próxima semana. Pero bien, hermanos, eh, vamos a ir ya analizando lo que es la inspiración para toda esta semana y a ver qué el Señor nos dice a través de la sierva. En el conflicto de los siglos, la página 542, ahí se nos dejaron escritas las siguientes palabras para usted y para mí, para que la podamos tener siempre en mente y que hagan eco en nuestra vida. Dice ahí lo siguiente: todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Todos necesitamos saber y entender qué está haciendo Cristo en el cielo, qué está haciendo Cristo allá en el santuario celestial por usted y por mí. Todos necesitamos entender y saber. De otro modo, sigue diciendo la cita, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Hermanos, ¿por qué es importante entender este tema del juicio investigador? ¿Qué hace nuestro sumo sacerdote en el cielo? Porque, hermanos, cuando se nos pide razón de nuestra fe, podamos eh, dar evidencia en lo que creemos. ¿Sí? Tenemos que entender qué es lo que Cristo está haciendo por usted y por mí para poder desempeñar, ¿verdad?, el puesto al cual el Señor nos ha llamado en este tiempo final. ¿A qué puesto el Señor nos ha llamado? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito del llamado? Por eso tenemos que entender el plan de salvación, tenemos que entender lo que hace nuestro gran sumo sacerdote allá en el cielo, para que, hermanos, podamos compartir con otros este mensaje. Bien, la pregunta que nos toca para este día lunes dice de la siguiente manera: ¿es también importante la obra de Cristo en el santuario celestial como lo fue su muerte? ¿Será que la obra que Cristo está haciendo allá en el cielo, verdad, de intercesor, es también importante como fue su muerte? Bien, vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda, que ella sea su propio intérprete y que ella nos aclare nuestras dudas, ¿verdad? Así que vamos a tomar dos textos de la palabra de Dios y los dos se encuentran en Hebreos. El uno se encuentra en el capítulo 7, versículos 24 al 26, y el otro, Hebreos 8, capítulo 1, perdón, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así que vamos a entrar en el primer texto, Hebreos 7. Dice ahí la palabra de Dios: mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
Aquí claramente nos deja saber la palabra de Dios, nos hace entender de que Cristo permanece para siempre, que está siempre dispuesto a interceder por cada uno de nosotros. Y tiene que un sacerdocio inmutable que no cambia, que no es hombre para cambiar, como dice la palabra de Dios. El versículo 25 de Hebreos 7 nos sigue diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es inmutable, permanece para siempre. Y también dice que puede salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. A los que lo hacen su salvador personal, los puede salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vive para interceder por cada uno de nosotros. Versículo 26 sigue diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía Cristo como gran sumo sacerdote? ¿Por qué nos convenía? Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso Cristo es el único que puede interceder por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él es santo, vivió una vida santa en esta tierra, no pecó, era inocente, no había pecado en Él, pero murió por cada uno de nosotros, tomó nuestro pecado, nuestras culpas y las llevó Él. No porque Él había pecado, sino que porque vino a sufrir la muerte que nos tocaba a nosotros. Era sin mancha, era apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente de que así como la muerte de Cristo es tan importante para el plan de salvación para cada uno de nosotros, también la obra intercesora que Él está haciendo en el cielo es importante. Las dos van de la mano, no pueden estar separadas. ¿Sí? No podemos decir que la muerte de Cristo es más importante que lo que Cristo está haciendo en el cielo, o lo que Cristo está haciendo en el cielo es más importante que su muerte. No, las dos son importantes, las dos son muy relevantes. En Hebreos capítulo 8 vamos a analizar el siguiente texto que nos daba la escuela sabática en la pregunta. Versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí el apóstol Pablo viene diciendo que el punto principal de todo lo que venimos diciendo, o sea, de la enseñanza de la palabra de Dios, uno de los puntos principales es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, tenemos un sacerdote en los cielos, ¿verdad? Intercediendo por cada uno de nosotros. Versículo 2 sigue diciendo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sabemos, como estudiosos de la palabra de Dios, de que el tabernáculo, el santuario que Moisés hizo, ¿verdad? En esta tierra, era un reflejo de lo que era realmente el verdadero santuario que estaba en los cielos, que levantó el Señor y no el hombre. Solamente el Señor le dio una copia a Moisés de cómo era realmente el verdadero santuario celestial. Y él tenía que hacerlo de acuerdo a lo que estaba establecido. Pero hermanos, vemos aquí claramente de que también lo que Cristo está haciendo en el cielo por nosotros es muy importante. Es muy importante. No podemos minimizarlo y tampoco podemos decir que la muerte de Él o que lo que Cristo está haciendo en el cielo es más importante. No, todo es importante. Todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros es importante. Tanto su muerte en la cruz como su intercesión en el cielo. Ahora, bien, hay una cita que nos da la escuela sabática en el conflicto de los siglos, la página 534. Y vamos a ir analizando, ¿verdad? Parte por parte. Y miren lo que comienza diciendo esta cita. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Vemos claro que aquí nos muestra de que lo que Cristo está haciendo en el cielo, la intercesión que está haciendo por cada uno de nosotros, es muy importante. Es tan esencial como lo fue su muerte en la cruz. Quiere decir que las dos van de la mano, no pueden ir separadas. No puede decir que uno es mayor
o mejor que la otra. No, las dos son importantes. Tanto la intercesión de Cristo en el cielo por cada uno de nosotros, como también fue su muerte en la cruz. Dice, con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Su muerte fue el principio de la obra mediadora que Cristo haría por cada uno de nosotros. Era el comienzo de lo que realmente era el plan de salvación. ¿Era algo importante su muerte en la cruz? Sí, pero no tan solo con la muerte de la cruz de Cristo iba a quedarse ahí el plan de salvación, sino que Cristo iba a morir, iba a resucitar el tercer día, iba a ascender al cielo y allá iba a entrar al santuario celestial a interceder por usted y por mí. Por fe, dice, debemos entrar velo adentro, donde entró Jesús por nosotros como precursor, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos, por la fe en Cristo, seguir a nuestro sumo sacerdote, seguir lo que hace en el cielo. Por fe, los ojos de la fe deben seguir a nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, viviendo de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. En el tiempo en que estamos, sabemos que Cristo está en la última parte del santuario celestial, que es el lugar santísimo. Y una vez que salga de ahí, ya se cerrará la puerta de la gracia y no habrá salvación para nadie más. Y vendrá Jesús a ver a su pueblo. Entonces, si sabemos que Cristo está viviendo ahí, perdón, que está intercediendo ahí en el última parte del santuario, quiere decir que nuestras vidas deben de estar viviendo de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Quiere decir al tiempo final. Se supone que nuestras vidas deben estar unas vidas consagradas, unas vidas apartadas del pecado y sirviendo al Señor. Bien, la segunda parte de la cita dice en Hebreos 6:20, allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. ¿Dónde? Allí, en en el santuario celestial, en lo que Cristo está haciendo. Y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. ¿En dónde podemos entonces entender, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos analizar? Es estudiando el tema del santuario. Porque necesitamos entender lo que Cristo está haciendo por nosotros. Necesitamos entender el plan de salvación, lo que Dios ha trazado de acuerdo a lo que Él le ha parecido para salvar al hombre. Y entonces nosotros debemos seguir por la fe ese plan de salvación. ¿Cómo lo vamos a saber? Estudiando la palabra de Dios, estudiando lo que es el santuario, ¿verdad? Ahí está todo el plan de salvación que el Señor ha trazado para salvarlo a usted y a mí. Bien, sabemos que la salvación se cumple, dice la cita, como a un precio infinito, o sea que es algo incalculable. Es algo que nunca pagaremos a Dios. Y por eso siempre hemos estado agradecidos con Él. Porque Él dio todo por salvarnos a usted y a mí. Seguimos con la última parte de la cita. Y sigue diciendo, el sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. La ley exige la muerte del pecador, del que la transgrede. Del que quebranta esa ley, la ley dice tiene que morir. Porque la quebrantaste, la profanaste. ¿Sí? Tienes que morir. Pero gracias a Dios, que envió a su único hijo para que muera por toda la raza humana. Y así, hermanos, poder tener esperanza de vida eterna, aceptándolo, a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Verdad? Dice Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación puede ser representante, vale nuevamente. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que
a Él se allegan con fe. Hermanos, antes nosotros que Cristo muriera en la cruz éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, vivíamos alejados del Señor. Y una vez que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, Él abrió el camino, ¿verdad? Al trono celestial, al trono del Padre. Ahora nosotros podemos ser presentados ante Dios. Ahora nosotros podemos presentar ante Dios los deseos más sinceros de todos nuestros corazones. Podemos presentar a Dios confiadamente, ¿verdad? Los deseos. Podemos confesar a Dios nuestros pecados sin tener alguien que interceda por nosotros, hablando eh, humanamente. Cristo es nuestro intercesor. No tenemos que confesar nuestros pecados a ningún hombre. Cristo, hermanos, abrió ese camino que nos habilita y a través de él podemos presentar ante Dios, ante el Padre, nuestros deseos. Podemos pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios y pedir que nos limpie con su sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Ahora estamos, hermanos, Cristo ha hecho un puente entre Dios y el hombre. Antes no había ese puente. Ahora Cristo es ese puente que nos conduce al Padre y que podemos confesar cada uno nuestros pecados. Así que, hermanos, esto es lo maravilloso de entender el plan de salvación. Esto es lo que usted y yo debemos entender y saber para podernos preparar en el tiempo en que estamos viviendo. Si nosotros llegamos a entender este plan de salvación, si nosotros llegamos a estudiarlo, a entenderlo y a practicarlo en nuestra vida, hermanos, no tenemos nada que temer. A pesar que vengan tempestades, venga y se cumplan todas las profecías que la palabra de Dios declara para que el Señor venga, usted y yo no vamos a temer, porque estaremos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Porque a través del santuario, hermanos, podemos entender lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros para llegar a la salvación. Así que, hermanos, debemos de dar gracias a Dios siempre, porque dio a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a orar para ir cerrando nuestra escuela sabática y recordarles, hermanos, estudien el santuario, estudien la palabra de Dios, estudien la Biblia, no la tengan guardada, estudienla, pidan al Señor dirección y el Señor se la va a dar. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por su palabra. Gracias en esta mañana porque nos ha mostrado, Señor, lo hermoso del plan de salvación que se encuentra allí en el santuario. Ayúdenos, Señor, a estudiarlo y a entenderlo y también a compartirlos con otras personas. Señor, gracias porque usted dio a su único Hijo para la salvación de toda la humanidad. Pero el Señor, ese sacrificio servirá solamente para aquellos que acepten a Cristo como su Salvador y que confiesen sus pecados y se aparten de ellos. Señor, gracias por tan inmenso sacrificio inmerecido. Y Señor, perdona nuestros pecados y bendíganos este día en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos terminado la escuela sabática. Invitarles a que la puedan compartir. Recuerden, mañana estaremos con la tercera pregunta y invitarles, hermanos, a que también nos puedan acompañar. Que pasen un excelente día. Que Dios les bendiga grandemente en todo lo que ustedes hagan. Bendiciones.